En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias porque en esta tarde nos bendices, dándonos esta disposición para poder servirte y para poder formarnos en nuestra fe. Queremos pedirte que nos des la gracia de entender tu palabra y sobre todo de ponerla en práctica. Tú sabes cuántas problemáticas hay en la sociedad, en la vida misma. Tú sabes muy bien cómo es frágil nuestra mente, nuestro corazón. Y queremos pedirte que así como tú amaste, nos enseñes a amar cada día y que con nuestras acciones mostremos que tú eres nuestro Salvador. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues como ya lo vieron en los videos que se compartieron en YouTube, en Facebook y en TikTok, el curso de la proclamación de la palabra de Dios, ¿de qué va a hablar? Bueno, primero vamos a entender lo que es la proclamación, ¿sí? Vamos a comprender en esta primera sesión, o el día de hoy, el poder que tiene la palabra de Dios, que no es cualquier cosa, que no es cualquier juego, que no se está hablando de cualquier palabra. Comprendiendo el sentido teológico de la palabra de Dios, ustedes tienen la gran tarea y la gran misión de que esta formación que hoy ustedes reciben, la puedan llevar a sus grupos parroquiales. Ustedes sé que son líderes, ya sea de liturgia, de ministros, encargados. Pues esto que hoy vamos a aprender, traten de comunicarlo a sus pequeños grupos y a los lectores, prepárenlos conforme a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es parte de nuestro catecismo de la Iglesia Católica y que está fundamentado también en las Sagradas Escrituras, es decir, en la teología bíblica. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con esta primera parte. ¿Qué significa proclamar? Ustedes que entraron a este curso, pues van a entender que la proclamación no es cualquier cosa, sino proclamar es convertir el texto sagrado, es voz viva que comunica al pueblo de Dios la salvación. Si ustedes saben, la Eucaristía está conformada por dos liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Ahora bien, en la liturgia eucarística, el sacerdote ministerial, es el encargado de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces, en el momento de la comunión, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Da la comunión. ¿Y da la comunión qué significa? Da a Jesucristo. Lo da. Ahora, ¿el lector qué hace? El lector lo que va a hacer, ¿sí?, es leer la palabra de Dios, ¿sí?, pero desde un texto sagrado, pasar al altar y va a convertir ese texto en vida con su voz. Y el lector, al momento de proclamar con esa voz viva, está proclamando a Jesús. ¿Qué es lo que decíamos que hace el sacerdote en el momento de la comunión? Da a Jesús en su cuerpo y en su sangre. El lector da a Jesús con su palabra. Entonces no estamos hablando de solamente leer. Solo por la palabra conocemos a Jesús y llegamos a la santidad. Hay dos maneras de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Es en la palabra y en el sacramento, en el pan eucarístico. Entonces dense cuenta que proclamar no solamente es saber pasar a leer, saber las partes de una lectura ortográfica o el salmista que cante bonito, sino es buscar que la persona que va a pasar a leer sea una persona coherente, una persona que va a proclamar a Jesús. ¿Qué es lo que pedimos de un sacerdote? Por ejemplo, ¿a ustedes les gustaría que un sacerdote tuviera una doble vida? Que por un lado, aunque se les pide que vivan el celibato,
¿Se imaginan a un sacerdote que tenga una familia? O es más, un sacerdote que tenga dos familias, una mujer y por acá tiene a otra mujer. Y después de eso llega a celebrar la Eucaristía. ¿Qué sentirían ustedes? Pues feo, ¿no? Porque dices, oye, con qué capacidad llega a convertir el cuerpo de Cristo, que es el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo? Sin embargo, teológicamente hablando, en sí mismos está el sacramento, a pesar de que los sacerdotes a veces no dan testimonio. Pero el proclamador también tiene que dar testimonio. ¿Cómo se sentiría la comunidad si la persona que va a pasar a proclamar es divorciada? O es la señora de la esquina o el señor de la esquina que siempre lo vemos ahí en la bolita de compañeros o amiguitos que están tomando en la esquina. ¿Qué se sentiría? Pues mal, la gente se va a alejar, ¿verdad? Porque aunque lee bonito, aunque no tiene faltas de ortografía, pero pues simplemente no da testimonio. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ya no voy a misa. Cuando un sacerdote llega a celebrar la Eucaristía en no condiciones de celebrarla, ¿qué es lo que hace la gente? Se va. Se va y ya no quiere ir a misa porque desde el sacerdote no hay un testimonio. Entonces, proclamar no solamente significa subir a leer algo muy bonito, a aprenderme las palabras, las faltas de ortografía, aprender a cantar, no. Proclamar significa que voy a tomar un texto sagrado, algo que es sagrado, algo que es santo, algo que es real, y yo lo voy a hacer vida con mi boca. Y entonces estoy proclamando al Señor desde el altar, y es desde un lugar santo, desde un lugar sagrado. Y por eso es que en este curso, hermanos, vamos a ver lo que es la palabra de Dios en la historia de la salvación. Hay personas que pasan a leer sin tener fe, y eso es muy triste. Pasan a leer sin creer que realmente lo que estamos leyendo es algo santo, es algo sagrado. Bueno, la palabra de Dios en la historia de la salvación, para proclamarla correctamente, el lector tiene que tener un panorama general de lo que es la historia de la salvación. El lector tiene que tener un panorama general, ¿sí?, de lo que es la historia de la salvación. ¿Y qué es la historia de la salvación? Bueno, la historia de la salvación es toda esta historia desde que comienza la creación del mundo hasta el presente. Hoy en día, cómo estamos viviendo en nuestra Iglesia Católica toda esta situación, ¿sí? Entonces es importante que para proclamar tengamos este concepto, este contexto de la historia de la salvación, y por ello es que a continuación les presento el origen de la palabra de Dios. En la historia de la salvación, hermanos, vamos a tener el libro del Génesis, que es el origen de la Sagrada Escritura, del capítulo 1 al capítulo 11, ¿sí? Y del capítulo 1 al capítulo 11 son textos catequéticos, ¿sí? Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los escritores sagrados. Veamos qué dice el texto. Dice, en el libro del Génesis, el capítulo 1 al capítulo 11, hay que hacer un esfuerzo para leer estas páginas con gran sencillez. ¿Cómo hay que leer estas páginas? Con sencillez. Es decir, no enfrentando como los fariseos y no haciendo preguntas. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? ¿Y por qué fue así? ¿Y por qué no fue de esta otra manera? No confrontando, sino leyendo con sencillez lo que ya está escrito. Y continúa diciéndonos el autor que nos explica el libro del Génesis. No hay que buscar aquí datos históricos en estos capítulos, del 1 al 11. ¿Sí? Porque a partir del capítulo 12 al capítulo 50 del libro del Génesis ya serán textos históricos. Es decir, que sí son reales, que sí existieron. En estos primeros capítulos no podemos dar certeza de que están dentro de la historia, sino más bien
que estos textos nos van a iluminar para darle el sentido a la vida de la iglesia y a la vida del hombre. Por eso dice aquí, en estos textos, del capítulo 1 al capítulo 11 del libro del Génesis, no hay que buscar datos históricos o científicos, pues quienes redactaron estos capítulos querían enseñar realidades muy diferentes. Por ejemplo, la creación en 7 días. ¿Por qué la creación fue en 7 días y no fue en 8? Porque la creación en 7 días da una iluminación del sentido de cómo el hombre tiene que vivir su vida en una semana. Yo les pregunto, ¿cuántos días tiene nuestra semana? 7. Y yo les pregunto, ¿y por qué no le agregamos otro día? ¿Y por qué no hacemos una semana de 8? Pues se podría. Pero todos estos orígenes, explicados en estos primeros capítulos, están diseñados y están escritos con la iluminación de dar sentido a lo que era la vida del hombre desde aquel entonces. Los 7 días de la semana y el último descansó. Y entonces, en estos capítulos, nos habla de realidades. Dice, querían enseñar realidades muy diferentes. Ahorita lo vamos a ver. Por eso ahorita vamos a estudiar la historia de la salvación en general, porque de eso trata este curso. Ustedes, para proclamar la palabra de Dios, para hacer la vida, tienen que tener conocimiento de lo que están leyendo. Voy a volver al mismo ejemplo que expliqué hace unos minutos. Un sacerdote que pasa a celebrar la Eucaristía no solamente se tiene que aprender los pasos de la misa. Imagínense que en el seminario al sacerdote le enseñaran solamente a ser un funcionario y decir, a ver, cuando vas a hacer la misa, te tienes que poner así, te tienes que vestir bien y vas a pasar y decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego vas a hacer el acto de contrición, luego vas a hacer el gloria, luego las lecturas, luego vas a hablar con la gente sobre el evangelio y luego vas a dar la comunión, y que solamente se volviera funcionario, pues entonces eso rápido se aprende en una semana. En menos de una semana, los sacerdotes no tendrían que estudiar más de 10 años. La pregunta es, ¿un sacerdote por qué estudia tantos años en el seminario si la misa no es tan difícil? Porque en el seminario no te enseñan a celebrar la misa. En el seminario te enseñan el sentido de la misa. Entender teológicamente dónde están los fundamentos de lo que estamos celebrando. Y por eso los sacerdotes estudian filosofía y teología, que son 2 materias fundamentales para poder celebrar estos sacramentos. Y entonces un sacerdote no es que estudie tantos años la misa, sino que estudia el sentido del por qué Jesús es un pan eucarístico. ¿Por qué recibimos el bautismo? ¿Por qué nos tenemos que confesar? ¿Quién instituyó la Eucaristía para empezar? ¿Quién es Jesús? Y entonces, en base a eso, llega el sacerdote y celebra la misa. Y la misa, pues como tal, si lo estudiamos, es algo muy sencillo. Lo mismo vamos a entender con el lector. Si ustedes observan al lector, pues ustedes dirán, más es algo muy sencillo. El lector con que lea antes la lectura y prepare, bueno, pues ya se lo aprendió y ya pasa a leer. Sí, pero es que no se trata de que el lector nada más prepare la lectura y paso a leer y ya. No, el lector tiene que comprender lo que está leyendo. Y por eso tiene que entender el sentido de la proclamación. Y tiene que entender el poder que tiene la palabra. Ahorita por eso vamos a concluir con eso. Hoy quiero que se lleven bien aprendido, hermanos, pero bien aprendido, el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. El poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Porque así como tiene poder la Eucaristía en nosotros, que la Eucaristía nos sana y nos salva, también la palabra. Pero no lo hemos entendido así. Y por eso es importante que ustedes como lectores entiendan el poder de lo que le están dando a la gente, de lo que le están llevando al pueblo de Dios, la palabra. Y dice por eso, pues quienes redactaron estos capítulos querían enseñar realidades muy diferentes. Y Dios hizo suya esa exposición sin asustarse de que hablaran del cielo como una bóveda azul de la que cuelgan las estrellas, refiriéndose al momento de la creación. El lector tiene que tener esta conciencia de lo que el libro del Génesis ya nos trata de hablar en sus primeros capítulos.
Entonces, quiero que entiendan, al principio de la historia de la salvación, va a haber una confusión, porque ustedes me van a preguntar, Daniel, ¿cuándo empieza la historia de la salvación? ¿En la creación del mundo o con la historia de Abraham? Pues va a iniciar con Abraham. Por eso es que se hace esta partitura, esta partición. Del 1 al 11 son temas catequéticos que nos van a iluminar en torno al sentido de la humanidad y al sentido de la fe. Y después, a partir de Abraham, vamos a tener lo que es la historia de la salvación. Pero entonces, ¿a qué se refiere el Génesis en una catequesis? ¿Qué es una catequesis? Bueno, ¿qué vamos a tener en estos 11 capítulos? La creación en 7 días, Adán y Eva con la desobediencia, Caín y Abel, que son la ofrenda del Señor, el arca de Noé, que se habla sobre destruir el mal, la nueva creación y la torre de Babel. Entonces, denme estos minutos para poderles platicar en pocas palabras todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y dónde está el origen de lo que ahora celebramos y por qué celebramos la Eucaristía y por qué el proclamador tiene que ser un buen testimonio de fe, porque ustedes tienen el gran poder de la palabra. Bueno, en la creación del mundo en 7 días. ¿Qué pasó en la creación? Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. La pregunta es, ¿con qué herramienta creó Dios el mundo? Normalmente, cuando tú creas algo, lo creas con un objeto. Vamos a construir una casa. ¿Qué necesitamos? Una pala, necesitamos cemento, necesitamos material para construir la casa, ¿sí o no? Cuando una persona va a sembrar en el campo para que den frutos los árboles, ¿qué necesita? Semillas, necesita herramientas de la misma manera para poder trabajar, para poder crear esos frutos. En el origen, para poder Dios crear, ¿cuál fue la herramienta que él utiliza? La palabra. Y dijo Dios, solo dijo una palabra, dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Y la luz se hizo. ¿Sí? En la primera parte, el Génesis nos ilumina con el poder de la palabra. Ahorita lo veremos más adelante. Número 2. Nos presenta un esquema de la creación. No tenemos certeza de cómo fue la creación del mundo. Es imposible cómo el mundo se pudo haber creado a través de un hombre y una mujer solamente. Porque si hablamos que un hombre y una mujer tuvieron hijos y ellos a su vez tuvieron hijos, al final, en algún momento alguien se tuvo que cruzar con alguien de la misma familia. ¿Están de acuerdo? Para poder seguir creando a más familias. Entonces no podemos hablar de que Adán y Eva eran como tal personas. Por eso el Génesis es una catequesis, porque no lo podemos buscar con términos científicos o históricos, sino que lo que aquí nos importa en la historia de Adán y de Eva es la desobediencia. Todo era bueno, Dios les dio todo, ¿y qué pasó? Desobedecieron. Porque Dios les dijo, puedes hacer todo menos comer del fruto prohibido. ¿Y qué fue a hacer el hombre y la mujer? Bueno, comenzando por la serpiente, llegó, les puso la tentación, comienza Eva y luego Eva le avienta la bolita. Comienza Eva y termina cometiendo el pecado a Adán, y Adán le termina aventando la bolita a Eva, porque cuando Dios le pregunta a Adán, siendo el hombre, siendo el instructor, ¿qué hace Adán? No, pues es que fue ella. Fue la mujer la que me indujo. ¿Y Eva qué hace? No, pues fue la serpiente. Y al final no somos capaces de reconocer ante Dios lo que es el pecado. Bueno, viene la historia de Caín y Abel. Caín y Abel nos va a presentar en esta catequesis la ofrenda del Señor. Estos dos personajes, que Caín es el hijo mayor, Abel es el hijo menor,
son hijos de Adán y Eva. ¿Y qué pasa? Ambos van a crecer y van a trabajar. Caín se dedicaba a un oficio, mientras que Abel se dedicaba a otro. Y en el texto del libro del Génesis nos va a hablar en el capítulo 3 cómo Caín y Abel se pelean. Llegan a una discusión porque ambos le presentan una ofrenda al Señor. ¿Qué es lo que nos presenta este texto del libro del Génesis? Es que Caín y Abel se pelean porque los dos le dan una ofrenda al Señor. Caín y Abel se pelean porque ambos le entregan una ofrenda a Dios. Dice que Caín presenta una ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra. Caín, de los frutos de la tierra. Mientras que Abel le hace una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños, porque Abel era pastor, y quemando su grasa de los primeros nacidos de sus rebaños. Y a Yahvé le agrada la ofrenda de Abel, no la de Caín. La de Caín, de que era de frutos, la de Abel, de que era de un rebaño, y quemando su grasa, pues el Señor. Algunos autores bíblicos dicen de manera pues chistosa que al Señor, o es decir a Dios, le gustaba la carne, no las frutas y las verduras, como normalmente hoy al hombre, ¿verdad? Si tú le ofreces a un niño, incluso a los bebés, en la naturaleza humana, ofrécele verduras y pues como que no, ¿verdad? ¿Qué preferimos? La carne. Bueno, la historia que narra el libro del Génesis como la catequesis es que si bien nosotros tenemos esta participación en las ofrendas del Señor, es que para poder tener el perdón del pecado, pues acá tenemos el sacrificio de Abel. Pues ¿qué va a pasar? Que Caín y Abel se van a pelear, Caín va a matar a Abel, ¿sí? Y luego Caín va a andar cabizbajo y le dice, ¿sí? ¿Por qué andas enojado? Le dice Dios, y con la cabeza baja, si obras bien andarás bien. Y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y le dice que había matado a su hermano porque no había soportado pues esa parte de la ofrenda. Luego vamos a ver la historia del arca de Noé, cómo Dios destruye todo el mal, porque entonces después va a empezar a haber mal en el mundo. Algo que Dios proyectaba era que hubiera siempre el bien, que todo estuviera bien, que hubiera amor, que hubiera siempre bondad, pero el hombre va a estar inclinado al mal. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues destruir todo y hacer la nueva creación con el arca de Noé. Solamente se va a salvar la familia de Noé, dos macho y hembra de cada especie, y se va a hacer la nueva creación. Y después de la nueva creación, sí, ya Dios ordena el mundo, ya todo va a estar nuevamente bien, ya no va a haber pecado, ya el hombre se va a portar bien, porque hace una promesa con Noé. Y entonces, ¿qué creen? Otra vez viene el pecado. Viene la Torre de Babel, que va a buscar el poder del ser más que Dios. Y todo esto, todos estos episodios, desde la creación hasta la Torre de Babel, son episodios catequéticos que van a dar una iluminación desde la fe de cómo los escritores sagrados pensaron en la situación del hombre. Cómo el hombre siempre busca el poder, y buscando ese poder se va a perder en el pecado, y el pecado ocasiona la muerte. Y por eso es que a continuación vamos a ver la importancia de la palabra. Ustedes, hermanos, ustedes leen la palabra de Dios en el altar, los proclamadores. Vamos a ir descubriendo cuál es el perfil de un lector, cómo el Señor nos va dando esta capacidad
de amar a través del poder de la palabra. Y antes de entrar en el escudrimiento de la palabra de Dios, quisiera yo que pensaran ustedes, hoy por hoy, todo lo que tenemos en el mundo y todo lo que conocemos a través de qué es, a través de la palabra. Y quiero poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando las familias se pelean? No, es que tú dijiste esto. No, no es cierto. Yo no dije eso. Tú dijiste eso. ¿A través de qué se originan las palabras? Los problemas, perdón. A través de la palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien no cumple lo que promete, no? Esto lo voy a poner en similitud con el gobierno. Que dice, cuando llegue al poder, les prometo internet gratis para todos. Y esa persona llega al poder. ¿Y qué le decimos? Tú dijiste que si llegabas al poder, nos ibas a dar internet gratis para todos. ¿Y qué hacen las personas? No cumplen. ¿Y dónde está el poder de ese problema que se origina? En la palabra. ¿Por qué la gente deja de creer en el gobierno? Por la palabra. ¿Por qué la gente deja de votar? Por la palabra. No cumple su palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos habíamos dicho? Es que no cumples tu palabra. ¿Dónde está el poder, hermanos? En la palabra. Y el proclamador no solo va a pasar a leer. El proclamador va a hacer vida un texto sagrado que ya es real, que ya está ahí y que con nuestra voz lo vamos a hacer vida. Pero no solo eso, sino que ahora tenemos una doble tarea, que con nuestras palabras y obras realmente demos testimonio de lo que estamos leyendo. Pues la importancia de la palabra según el libro del Génesis y en esta historia de la salvación nos habla en el capítulo 1 en los versículos 3, 6, 9 y 11 lo siguiente. ¿Qué sucedió en el momento de la creación? Dijo Dios, haya luz y hubo luz. En este primer capítulo, con el versículo 3, dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Qué nos habla en esta palabra? Dijo Dios, nos habla del poder. El poder está en lo que dijo Dios, es su palabra. Y entonces lo primero que dice es lo que nos está prometiendo, haya luz. Pero no solamente Dios se queda en la promesa, sino que además la cumple. No solo dijo haya luz, sino que hubo luz. Ustedes no solo se queden, hermanos, en las palabras. A ver, hermanos, nos vamos a querer mucho y vamos a hacer una gran comunidad y no nos vamos a pelear. Qué bonito sería. No solo lo digan, como dice el dicho, de dientes hacia afuera, sino háganlo vida, como lo hizo Dios. Por eso el poder de la palabra. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. No solo se trata de palabras, sino de obras. Otro ejemplo, en el versículo 6 del mismo capítulo 1. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas de las otras. Y en el tercer ejemplo, me llama mucho la atención el versículo 9, porque además de decir la promesa, da una muestra de la revelación. Dice, dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito. Ahí está diciendo la promesa, júntense las aguas. Y luego viene a cumplir la promesa diciendo, y aparezca el suelo seco. Y aparezca el suelo seco. ¿Y qué pasó? Así fue. Cumple lo que está diciendo el Señor. Y en el último ejemplo, dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales. Y continúa dando el ejemplo. Entonces, hermanos, esto lo vamos a entender en el Evangelio de San Juan. A continuación lo veremos. Entonces,
Génesis, tomen en cuenta muy bien esto, aunque les voy a compartir la información, tómenlo en cuenta porque ustedes lo van a compartir en sus comunidades en algún momento. En el Génesis se nos habla y dijo Dios. Bueno, vámonos al Evangelio de San Juan. El poder de la palabra. San Juan capítulo 1 versículos 1 y siguientes. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo, es decir, la palabra. ¿En qué principio se está refiriendo San Juan? Al libro del Génesis. En el principio, cuando dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Era el verbo, solo lo que existía. Y el verbo estaba ante Dios, dice San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Algunos protestantes van a cambiarle el texto bíblico a las Biblias protestantes, y la Biblia protestante va a decir, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era un Dios, un Dios. Cuando decimos que el verbo era un Dios, y hacemos la comparación con que el verbo era Dios, hay una gran diferencia. Porque cuando decimos que el verbo era un Dios, estamos refiriendo a que la palabra es otro Dios, tiene otro poder y es totalmente ajeno a Dios. En cuanto a yo digo, el verbo era Dios, entonces Dios mismo es la palabra. Él estaba ante Dios en el principio. Entonces, ¿dónde estaba Dios en el principio? A ver, yo les hago la pregunta. ¿Dónde estaba Dios en el principio? Conforme a lo que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras, ¿dónde estaba Dios en el principio? Alguien que me diga. ¿Dónde estaba Dios en el principio? En la palabra. En la palabra. En la palabra. La palabra misma era Dios. Dijo Dios, hagas esto, y se hizo. La palabra nos da la certeza de que Dios está ahí. Entonces, voy a tomar el mismo ejemplo que hago con los ministros extraordinarios. El ministro extraordinario, ¿cuál es la función del ministro? ¿Llevar a quién? Llevar a Jesús sacramentado a los más necesitados, ¿sí o no? Lleva a Jesús en sus manos. Y podríamos decir, es lo más importante, sí. Y entonces el proclamador que lleva la palabra. ¿Y la palabra quién es? Es Dios mismo. ¿Se dan cuenta a quién estamos llevando a los demás? Estamos haciendo vida a Dios mismo en su palabra. Entonces es muy importante que de aquí en adelante nos metamos bien en nuestra cabecita que debemos tener mucho cuidado quién pasa a leer las lecturas. Yo entiendo, nadie en esta vida es santo. Nadie. Pero sí debemos cumplir ciertos niveles de coherencia y prudencia. Y lo mismo que le digo a los ministros extraordinarios, en Mateo capítulo 7, versículo 6, no le den a los perritos, a los animalitos o a los marranos lo que es sagrado, lo que es santo. ¿Por qué algunas personas no pueden recibir la comunión según el derecho canónico? Porque no están conscientes. Lo que marca el derecho canónico en una de sus reglas es la persona que va a recibir el cuerpo de Cristo tiene que estar consciente de a quién está recibiendo. Ahora, yo mandaría y compartiría esto mismo en la palabra de Dios. La persona que va a proclamar la palabra desde el altar tiene que ser una persona consciente de lo que está proclamando. Porque algunos me dicen, oye Daniel, ¿por qué un lector que está divorciado no puede leer? Aquí está la razón. No me lo vuelvas a preguntar, aquí está la razón. ¿Qué vamos a hacer cuando leamos la proclamación, la palabra? ¿A quién estamos comunicando? A Dios mismo. Es decir, nosotros no vamos a agarrar a Dios mismo físicamente y lo vamos a dar como los ministros en el pan eucarístico, sino nosotros estamos tomando la palabra,
tomando una historia sagrada y le estamos haciendo vida con nuestra voz. Y con nuestra voz y con nuestra proclamación, con nuestra entonación, le estamos dando vida a Dios mismo en su historia de salvación. Y tú no te imaginas, hermano o hermana, que con lo que tú estás proclamando, en ese momento se están convirtiendo corazones. Yo los invito a que lean el libro de Jesús está vivo. El libro de Jesús está vivo, que es de la Renovación Carismática. A mí me sorprendió son historias que narra el autor, el padre, no recuerdo el nombre, se me olvidó ahorita el nombre. El padre va narrando las historias de cómo Dios va haciendo milagros. Por eso se llama el libro Jesús está vivo, porque quiere decir que Jesús sigue haciendo milagros y sigue actuando en la vida actual, ¿sí? Y entonces él dice que en un momento cuando él estaba celebrando la Eucaristía, él sintió la presencia de Dios y cómo Dios le comunicaba a través de la palabra. Él escuchaba que Dios le estaba diciendo que en ese momento se estaba curando una persona. Y entonces dice el padre, dice, a ver, solamente quiero preguntar, en este momento hay una persona que se está curando de tal enfermedad. Y solo lo soltó hacia el padre y se levantó una persona de la comunidad. Soy yo, padre. A mí me diagnosticaron esta enfermedad así. Y en este momento, mientras usted estaba proclamando el evangelio, yo empecé a sentir cómo en mi pecho me empezaba a arder. Y narra toda esa historia, cómo empecé a sentir calientito aquí en mi cuerpo. Y empecé a sentir la sanación. Y el sacerdote explica cómo se le fue revelado eso en ese momento de la Eucaristía. No quiero ahorita que abramos un debate con respecto a estas sanaciones, porque el libro está aprobado por la Iglesia Católica y todos estos testimonios son reales y son parte de nuestra tradición católica, porque esto es aprobado por la Iglesia Católica, la Renovación Carismática, porque sí creemos en el poder de la palabra. Y esto lo quise poner de ejemplo, porque ustedes no se imaginan, hermanos, que cuando una persona pasa a leer, no sabes en qué corazón está entrando esa palabra. Por eso dice el Evangelio que, dice San Pablo, que la palabra de Dios penetra hasta los huesos, ¿sí? Porque no sabes en ese momento cómo viene una persona de su corazón, de su mente, de su salud, de su enfermedad. Y cómo al proclamar una palabra sagrada, justo le llegó al corazón de esa persona, justo le llegó en el momento indicado, está pasando una situación. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en los corazones de cada quien con la proclamación que tú estás dando. Entonces, debemos creer en el poder, hermanos. Creamos en el poder de que es Dios mismo al que estamos transmitiendo. Y continúa en el texto, dice, cuando hablamos del verbo que hablábamos en el principio, nos referimos a la palabra. Y si la palabra es Dios mismo anunciándose y revelándose, estamos hablando que nosotros estamos comunicando a Dios en el momento de proclamar. Por eso se llama proclamar. Y por eso también en el ritual del misal romano dice, proclamamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. ¿A qué se refiere proclamar? Pues que estamos anunciando, que estamos transmitiendo. Hasta que tú vuelvas, Señor, nosotros vamos a seguir encargados de seguir evangelizando, de seguir transmitiendo. Debemos entender que llevar a Dios a los demás no es tarea fácil. Y eso nos exige respuesta, disposición y testimonio. Ahorita en la siguiente clase, de 7 a 8, vamos a dialogar precisamente el perfil del lector. Quienes pueden y quienes no pueden leer la palabra de Dios. Y vamos a ver el origen del poder de la palabra, tomando en cuenta la historia de la salvación.